días a todos. A los amigos y familias que nos están viendo por televisión. Un gran saludo y una invitación a todos. La invitación es a que llegó la hora de despertarnos del sueño, porque Jesucristo viene. Invito a los papás y mamás que hagan lo que Dios les ha mandado ahora que cuentan con sus hijos todavía, porque viene el momento donde no va a contar con ellos. A los hijos la invitación es: honre y haga lo que Dios le ha mandado con sus padres antes que sea tarde. A las esposas, si hay esposas aquí, ¿no es cierto? Sí. La invitación es a ayudar debidamente a sus esposos antes que ellos desfallezcan. No me refiero antes que lo lleven al cementerio, sino antes que cayó en la lona y no se levanta. Esposos, amen como Jesucristo ama a la iglesia, ame a tu esposa antes que sea tarde. Con frecuencia escucho a esposas y a esposos decir: ya no aguanto más. Y de pronto la paciencia se le acaba y ahí. A pastores que me estén escuchando, la invitación es: perfeccione la membresía para que cada uno comparta, ministre el don que Dios le ha dado. Escuchemos lo que la Biblia dice en esta mañana. Vamos a leer en Romanos capítulo 13, el capítulo 11 hasta el 14. Dice la Biblia en la Nueva Versión Internacional: ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad, pongámonos la armadura de la luz, vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. El estar dormidos ha producido muchas anécdotas. Escuché a un pastor coreano que le tenía casi pavor a la suegra. Claro, yo entiendo por qué se miran y se ríen. Y entonces una mañana en la congregación de ese pastor coreano había vigilia bien temprano, 4 de la mañana. La suegra estaba ya antecitos de las 4 y mirando a ver por qué el pastor no ha llegado. Como no llegó, cogió el teléfono, lo llamó, le dio el sermón: tienes que estar aquí inmediatamente, está lleno el salón de gente esperándote. El pobre pastor se miró
Al escuchar semejante mensaje de la suegra, se levantó y salió corriendo. Cuando llegó a la capilla se dio cuenta que le brillaba. La Biblia dice que el sueño nos hace vestir ropas rotas. Peligroso estar dormidos. Necesitamos estar despiertos. Porque es necesario. La Biblia nos dice que tenemos menos tiempo del que ya hemos vivido. Esa es una razón por qué mantener despierto. Segundo, porque la noche está avanzada. Y tercero, porque Jesús está a las puertas en su regreso. Está más cerca su regreso que lo que estaba ayer. La segunda cosa es hora de despertarnos del sueño. Es necesario despertarnos y segundo, es necesario cambiar la manera de pensar, porque cuando usted está ahí soñoliento, no puede cambiar su forma de pensar. Y a veces lo que piensa son baladíes. Y sueña cositas. Yo generalmente, si sueño hasta ahora, es volar. Me encanta eso. Tal vez por una experiencia que tuve en una ocasión dura. No me podía dormir ahí. Iba con un hermano europeo. Él tenía una avioneta y siempre que se podía iba yo acompañándole en tiempo cuando estábamos con el Evangelio a Colombia. Íbamos de la ciudad de Villavo hacia el centro de los llanos, contentos a alcanzar unas familias con el Evangelio de Jesucristo. Y de un momento a otro se le apagó el motorcito a la avioneta. Una avioneta viejísima. Es molesto. Se apagó ese aparatico y se sabe cómo se pone uno. Y ya estábamos sintiendo que el aparato estaba rozando árboles. Y él no podía conseguir dónde aterrizar. Y yo digo, el Señor como que le cogió la mano y se la llevó por allá al switch preciso y prendió el motor. Respiramos los dos y ya pudimos levantarnos otra vez y seguir nuestra ruta. El tiempo de despertarnos ha llegado. Nos toca cambiar la manera de pensar para conocer lo que Dios desea en este tiempo. Lo que Dios ha dicho desde el principio para este día que estamos viviendo. Para ser instrumentos en las manos de Dios hay que despertarse, porque dormido continuará creyendo que por asistir a reuniones cristianas está cumpliendo la función que Dios te ha encargado. Eso apenas es una parte. Pero Dios desea usar tu vida poderosamente. El otro aspecto es para usar el armamento que tenemos. Quiero que abran su Biblia en 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios capítulo 10 y versículo 4.
Segunda de Corintios 10:4. Desde el 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Despiértese y use el armamento de Dios y no siga creyendo que las armas que usan humanamente, carnalmente, religiosamente, con eso vas a resolver el problema. Hay gente que dice que el arma que tiene es ponerse de rodillas y ora 3 y 4 horas, pero viven sin fruto alguno. Pero que Dios desea. Y es bueno orar, y es bueno ayunar. Pero usted tiene que aprender a descubrir en la palabra del Señor, por el Espíritu del Señor, cuál es el armamento que ha entregado Dios a sus hijos. Por eso es necesario cambiar la manera de pensar para poder usar el armamento que tenemos. Y pues aunque andamos en la carne, ya dice la palabra, ya lo he leído, nosotros no militamos según la filosofía del mundo, no militamos según las creencias religiosas del cristianismo moderno. No, es necesario despertarnos. En tercer lugar, note esto, es hora de despertarnos. Es necesario, número 1, despertarnos. Número 2, es necesario cambiar la manera de pensar. Y tercero, vivamos decentemente. Vivamos decentemente. Les dije hace 8 días a los que están aquí en este salón, especialmente las parejas matrimoniales, que tienen fama de no comunicarse bien. Algunos tienen fama de pelear, físicamente hablando. Y les decía hace 8 días, yo acepto que vengan y peleen aquí en pleno culto, aleguen aquí en pleno culto, pero vivan decentemente allá en la casa, porque en la casa los hijos están mirando que en el hogar no es el Espíritu de Dios que trae el gozo y la paz, la felicidad, la seguridad, la comunicación, la comprensión, sino otra cosa. En el centro de la familia están las escuelas para los asesinatos en la calle. Y la prensa todo el tiempo nos está diciendo esto. Vivamos decentemente como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo. Yo sé que a algunos, pues no les gustaría seguir escuchando eso de discípulos y discípulos. Pero es necesario decírselo hasta el cansancio. Porque el Señor Jesucristo, antes de comisionar gente para ser discípulos de Él, le puso 4 condiciones que usted ya sabe de memoria. Algunos, en el capítulo 14 de Lucas, el Señor colocó la primera condición para poder ser discípulos de Jesucristo: amarlo más a Él que a su propia familia. Amarlo más a Él que a su propia vida. Tomar su cruz, no la de Jesús, sino tu cruz, y seguir al Señor Jesús siempre. Y en cuarto lugar,
¿Se dan cuenta por qué las miles y miles de congregaciones hoy en la tierra necesitan volver a la palabra? Tú necesitas coger el puesto que Dios te ha otorgado como miembro y no como un simple espectador, un simple criticón. No hay tiempo para eso. Vivamos decentemente como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo y como gente que está esperando la venida del Señor. Los corintios, en la ciudad de Corinto había un grupo, a mí me llama la atención eso. Esos vivían esa expectación, esa esperanza vívida. Y el saludo era: ¡Maranata! ¡El Señor viene! Ese era el saludo. Sin gritarle duro al vecino para que no se despierte de todo asustado, dígale: ¡Maranata! ¡El Señor viene! Dígale otra vez. Eso lo pueden leer en 1 Corintios 16:2. ¡Maranata! ¡El Señor viene! No esperamos al Señor predicando, esperamos al Señor viviendo. Esperamos al Señor como esposos, representando al Señor ante la esposa y los hijos. Esperamos al Señor representando al Señor en el hogar, las esposas ante el esposo y los hijos. Esperamos al Señor como miembros de la iglesia que la mantienen con honra, la mantienen con dignidad, de tal manera que la gente haga fila para llegar, porque esta vida que hay aquí no se consigue, es la vida de Dios. Reflexionemos un poco. Hoy estamos en fiesta aquí, entonces yo no quiero quitarle tiempo a la fiesta. Todo lo que está pasando hoy en el mundo es como un despertador. Todo lo que está pasando hoy en el mundo. Están pasando cosas que algunos no se atreven a decir. Pero cómo ocultarlo si en televisión se lo dijeron al mundo. Vieron al presidente del país que dicen es el primer país del mundo, colocándole una argolla de matrimonio a un homosexual, celebrando el matrimonio en personas del mismo género. ¿Qué anuncia eso? El regreso de Cristo. La semana pasada, ustedes leyeron todo eso en la prensa, es aburrido leer prensa ya, no quiero oír noticias, ¿para qué? Un señor bravo, un esposo de esos que es cabeza. Que lo que él diga lo tiene que hacer la mujer y si no, no es cabeza. Eso no lo dice la Biblia. Lo que tiene que hacer es amarla como Cristo ama a la iglesia. Pero ese esposo comenzó a darle golpe a la esposa y a una bebita. Y dele golpes, hasta que lo fue llevando a la orilla del río y lo echó al río. Y murió la bebita. Yo no descarto que hay gente que asiste a iglesias evangélicas. ¿Acaso por asistir a una reunión como esta usted tiene seguridad? No. Usted tiene seguridad porque Jesucristo vive en tu vida y Él es la seguridad tuya. Y Él es la esperanza tuya, Él es la sanidad tuya, Él es la autoridad tuya, Él es la sabiduría tuya.
me está hablando y exigiendo Dios? Ahí sí, por favor, colóquese el dedo así. ¿Qué te está pidiendo y hablando insistentemente Dios en esta congregación y en este país y en todo el mundo hoy? Porque el Espíritu de Dios está ejerciendo presión sobre su iglesia hasta el punto que tendrá que atestiguar el éxodo de centenares y de miles de gente en comunidades evangélicas que irán a la apostasía. Ya es un hecho que han cerrado capillas en Europa que duró años y años de predicación del evangelio ahí, y ahora son centros de prostitución y otras cosas. ¿Qué te está exigiendo Dios en este tiempo? Tercero, hoy es el día. Mañana puede ser tarde. Por eso la Biblia dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Póngase de pie. Las personas que les gusta la reunión pero no les gusta el Señor, en el proceso de compartir el evangelio, yo he encontrado con personas que me dicen: a mí me encanta todo lo de Dios, pero no me vaya a decir nada de la Biblia, por favor, porque tienen pavor de la Biblia. No la conocen y han oído que el que lee la Biblia se enloquece. Claro que no quieren enloquecerse. La persona o personas que están aquí, que son creyentes pero no tienen a Cristo, son cristianos sin Cristo, hoy es día de salvación. Hoy el Señor Jesucristo, voz en cuello, está diciendo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venga a Cristo, aquella persona que no tiene seguridad de vida eterna. Su salvación es apenas un misterio. Pase adelante y voy a orar con ustedes. Siga pasando, siga pasando. Hay salvación aún para predicadores. Hoy día. Uno debe estar en un nivel de seguridad que si en 5 segundos un techo como este se nos viene encima por un temblor de tierra y no nos quedó tiempo y tener un suspiro, uno tiene que estar tan seguro que pasa a la presencia de Dios. ¿Cuál es esa seguridad? Que Cristo Jesús esté en su vida gobernando. Eso es. Eso es. La Biblia dice, y termino con esto: este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así crea todo lo habido y por haber
Pero si no tiene a Cristo en su vida, no tiene la vida. Entonces es muy fácil ser grosero, engañar, falsificar y vivir una vida de apariencia, no más. Levante su mano y ahí reciba a Jesucristo. Si quiere, repita conmigo, cosa después de mí. Señor, te necesito porque soy pecador. Yo no puedo liberarme del pecado por mis creencias. Te necesito, Señor Jesucristo. Ven a mi corazón, perdona mis pecados, restáurame a la posición de hijo tuyo. Y Padre, gracias por recibirme en esta mañana. Te honro y te glorifico y te agradezco la salvación. Dame ayuda, dame sabiduría, dame gracia para yo ser fiel a partir de este momento el resto de mi vida, en todo lugar y en toda circunstancia. Gracias por la salvación. Denle un aplauso.